Hey, Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahak, Badash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a ustedes hermanos y a ustedes hermanas. Ok, aquí estamos en otro video. Y este video va a ser acerca de Apocalipsis 17. Ok, y Apocalipsis 17 habla acerca de una gran ramera. Ok, que esa gran ramera, como te dice en el último versículo, ok, lo voy a leer, alright, porque esto está representando de un país. Aunque en las escrituras lo mencionan como una gran ciudad, ¿ok? Pero una gran ciudad, ¿ok? Como tengo aquí, ¿dónde está? Como dice aquí, ¿ok? ¿Por qué se le llama ciudad si se refiere a Estados Unidos, que es un país? ¿Ok? Y esto es unas notas, porque cuando le pregunté a ChatGPT, nada más lo formuló bien, ¿ok? Usando su significado clásico de lo que significa civitas, ¿ok? O civitas, recuerdo, porque el modelo viene de Roma, ¿ok? Cuando vemos acerca de lo que es los Estados Unidos es la reencarnación, el resurgimiento de Roma. ¿Por qué? Porque adoptó su cultura, su infraestructura, sus leyes y diferentes términos que ellos tienen. Y hay muchas cosas más, su militar, o hay mucho paralelismo entre Roma y los Estados Unidos. Y Roma fue la imagen o el modelo que se usó el término ciudadano. ¿Por qué es que se refiere a una ciudad si es un país? Porque la ramera representa un país, que está gobernando, que está como un líder. Como dice aquí, vamos a ver. Um, un momento. A ver. Dice. Hermanos, solo quiero acomodar esto. Como dice aquí. Civitas como comunidad política. Ok. En Roma, civitas no significaba solo una ciudad, como espacio urbano, sino toda la estructura política y legal de una comunidad organizada, incluyendo ciudadanos, leyes e instituciones. Así que un civis, que era un ciudadano, es alguien vinculado legal y socialmente a ese sistema, no necesariamente un habitante urbano. ¿Ok? Dice, Estados Unidos como una civitas ampliada. Dice, la Constitución de Estados Unidos actúa como el equivalente a la ley fundamental de una civitas romana. ¿Ok? Y le pregunté, ¿por qué es que usaste esa Roma? Y dice, en Roma nace el concepto de civitas y ciudadano, en el sentido que se está usando, no como habitantes de una ciudad, sino como miembros de una comunidad política centralizada. Y Estados Unidos replica muchos de esos elementos. ¿Por qué? Porque es una gran ciudad. Y como los apóstoles que fueron los que nos enseñaron esto, y no más yo diciéndole a ChatGPT, él lo formuló mejor y aquí tengo esta información porque es respaldada por hechos, ¿ok? Por significados de sus etimologías y sus significados clásicos o como deberían de ser, man. ¿Ok? Porque lo que hoy conocemos en una ciudad es una ciudad como lo conocemos, pero una ciudad es básicamente una estructura política y legal. ¿Ok? ¿Qué es lo que es los Estados Unidos, man? ¿Ok? Y tienes la palabra ciudadano, que una ciudad la conforman ciudadanos. Y aquí en los Estados Unidos están los ciudadanos, man. ¿Ok? Dice, aunque hay estados como provincias o regiones, todos están integrados en una misma entidad legal y política y sus ciudadanos tienen derechos y deberes comunes. Desde esta óptica, Estados Unidos funciona como una gran civitas, o sea, una gran ciudad política.
aunque geográficamente sea un país. ¿Ok? Porque así se le conoce hoy en día. So, esta gran ramera está hablando de un país. Esto no está hablando de el Vaticano y todo eso, man. ¿Ok? El Vaticano en las escrituras es el falso profeta. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedes ver? Por las doctrinas que ellos usan. ¿Ok? Que ellos empujan. ¿Ok? Que todo regresa a ellos, man. Los musulmanes, la cristianidad, su principal catolicismo, que ahí viene cristianos, man. ¿Ok? Budismo, todo eso regresa porque su tema central, ¿ok? O el resumen de todo eso es universalismo. ¿Ok? Y eso es lo que significa la palabra católico o catolicismo, una iglesia universal. ¿Ok? So, eso es lo primero que se está hablando de esta mujer, man. So, este capítulo es importante para entender quién es esa mujer, ¿ok? Y como, estaba viendo un video de un apóstol. Apocalipsis es un libro donde se cuentan la misma historia, pero diferentes puntos, de diferentes vistas, ¿ok? Porque Apocalipsis 17 va conectado con Apocalipsis 13, te describe en Apocalipsis 18, ¿ok? Te da en Apocalipsis 12, que ahorita vamos a entrar, man, porque todo eso se conecta, ¿ok? So, vamos a empezar aquí en Apocalipsis 17:1 y espero que ustedes sean edificados, man. Ok, so ese punto de la ciudadanía ya está bien, man. Ok, eso dice, Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ok, que esto es básicamente, la copa representa una ira, un castigo divino, man. Ok, y dice, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, ok, que una sentencia es un juicio, una decisión en contra de la gran ramera, ok, en contra de este país, ok, que está sentada sobre muchas aguas, ok, estas muchas aguas está hablando, como dice en versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua, ok, y eso es lo que América tiene sobre estas aguas, sobre estos pueblos, muchedumbres y lenguas. Tiene la influencia, ¿ok? Tiene su influencia sobre estas aguas, man. ¿Ok? So, continuando aquí, dice, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ok? Y todo esto está hablando de las maneras, la cultura, sus doctrinas que Estados Unidos empuja. ¿Ok? Y parte de esas influencias que es corrupta y que corrompe a todo el mundo, ¿ok? Como dice aquí, ¿ok? Esta es una lista que tiene 10 cosas, man. ¿Ok? El sistema financiero opresor. Control del dólar como moneda mundial, que es el petrodólar. ¿Ok? Imposición de sanciones económicas. Incluso, ¿ok? El dólar ya va de salida, man. ¿Ok? Porque a final de cuentas, como dice en Apocalipsis 13, y van a implementar la marca de la bestia. Y eso, tú lo puedes estar viendo con lo que está diciendo las escrituras y con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Porque las escrituras tenían, o el Señor tuvo que profetizar y advertirnos, ¿ok? De lo que iba a pasar en el fin. Este lugar tenía que ser profetizado, ¿ok? Y todo este sistema tenía que ser profetizado, man, ¿ok? Porque el Señor así lo hace y da sus secretos a sus siervos los profetas, y los profetas tienen que dar la advertencia al pueblo, ¿ok? Y el Señor así siempre lo hacía para que Él se magnificara, ¿ok? Dando su nombre, porque esa es otra clave, man. Las profecías, ¿en nombre de quién vienen? En nombre de Yahweh, Bahashem Yahavushai, Bahashem Rahak Wedash, ¿ok? A través de los profetas, pero ese es el orden. Yahweh, Bahashem Yahavushai, Bahashem Rahak Wedash. Y el profeta es que lo hace a través del Espíritu Santo, man. ¿Ok? So, como dice aquí, imposición de sanciones económicas y deudas externas que arruinan naciones. ¿Ok? Y esto es lo que hace y lo que hemos visto, man. ¿Ok? Estas sanciones que últimamente hemos visto con Donald Trump, que eso va de la mano, ¿ok? Con lo que vamos a ver en Apocalipsis 17, man. ¿Ok? Porque nosotros creemos de Donald Trump, man, que era ese rey cruel que habla en
en Isaías 19 y lo puedes ver. Todas las cosas que está haciéndolo sin pedirle a nadie, está saltándose la ley o el orden que tiene que ser establecido, por medio del Senado, ¿ok? Dice, apoyo a bancos internacionales, la FMI, Banco Mundial, que exigen políticas antipueblo, ¿ok? Promoción de, este es otro punto, promoción de materialismo y consumismo, ¿ok? Cultura centrada en el dinero, el éxito personal y la acumulación de bienes, exportación de estilos de vida lujosos y vacíos espiritualmente, Hollywood, publicidad, modas, redes sociales, herramientas para codicia, vanidad y egoísmo, corrupción sexual y moral, promoción global de la pornografía, es el principal productor del mundo, Estados Unidos, ¿ok? Normalización de la promiscuidad, infidelidad y perversión a través de música, películas y redes, legalización y exportación de la ideología de género y redefinición del matrimonio y la familia. Ok, todo esto es, como dicen las escrituras en Jeremías 51 y 7, dice, porque Jeremías 50 y Jeremías 51 hablan de Babilonia y no de la Babilonia que está en Irak. Esto está hablando de la nueva Babilonia, ¿ok? Porque el juicio que está escrito en Jeremías 50 no es lo que le aplicó a Babilonia la antigua. Esto está hablando de otra Babilonia, ¿ok? Que es la nueva Babilonia, ¿ok? Babilonia la grande, la hija de Babilonia, ¿ok? Como dice aquí Jeremías 51 y 7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Okay, y ese vino es lo que estamos viendo, sus doctrinas, sus filosofías, su moda, okay, las cosas que estamos viendo, la corrupción, okay, la mala información. Bueno, eso, ellos controlan la narrativa, porque al final de cuentas todo eso regresa, okay, a lo que dice en Apocalipsis 20. Ok, que ya podemos acabar con eso, porque, descomposición familiar, todo eso que sale de América no es bueno. Ok, por eso las escrituras hablan de que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque esa palabra por madre significa la fuente, una fuente de donde salen las cosas, su inicio. Ok, y América es la capital del mundo, y en la capital empieza todo y se esparce por todo el mundo, ¿ok? Por eso es que está hablando de la sentencia contra esta gran ramera, porque la palabra ahí por gran ramera, ese great whore, está hablando de alguien que es buena en lo que hace, es una maestra en lo que hace, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto regresa a una gente que se le fue dado esa astucia. Por eso en Apocalipsis 20, ¿ok? Apocalipsis 20 habla de este gran dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, ¿ok? Que lo ató por 1000 años, y esto está hablando de lo que le sucedió a Roma, ¿ok? Porque Roma fue puesta en un estado bajo, en un declive, y no nada más Roma, sino su gente, porque esto está hablando de una raza de gente, el dragón, la serpiente antigua, todo eso regresa a una gente. Porque cuando se le dijo a Eva y a la serpiente que tu descendencia y su descendencia iban a tener enemistad, eso estaba hablando de naciones. Esto está hablando de una nación y de una raza de gente, ¿ok? Que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso es lo que pasó con Roma y los edomitas, porque ahorita vamos a ver por qué es que caben los edomitas. Y todo esto se tiene que juzgar espiritualmente, porque si no lo puedes ver por medio del espíritu, entonces no lo vas a entender, ¿ok? Y está bien, ¿ok? Dice en versículo 3, y lo arrojó al abismo, que el abismo representa una tierra, y esa tierra fue en Europa. Dice, y lo encerró y puso su sello sobre él, ¿ok? Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y esto es lo que pasó. El Señor lo desató, y ¿qué es lo que vino? El renacimiento, ¿ok? Y el renacimiento fue una señal para que nosotros veamos quién era esta gente, ¿ok? Porque ¿qué fue el renacimiento? El renacimiento de la cultura greco-romana, de la cultura clásica. Y esto fue una señal
¿ok? Que el Señor dejó para que nosotros identificáramos lo que las escrituras están hablando, ¿ok? Porque en el tiempo de que cuando se escribió esto, Juan no lo entendía completamente porque no habían pasado, ¿ok? Pero ya ha pasado y lo estamos viendo. Y todavía hay cosas que no se han cumplido, pero es profecía que estamos bien cerca, man. ¿Ok? Porque estamos en tiempos donde fue desatado en el Renacimiento. ¿Y qué vino después del Renacimiento? ¿Qué fue lo que vino? Vino un movimiento que fue en separar la religión del Estado. Y empezó a ponerse primero al humano. ¿Ok? Se empezó a hablar en contra de lo que ya se había establecido. Ejemplos como la teoría de que el sol es el centro de la tierra, cuando las escrituras nos explican que la tierra es el centro. ¿Ok? Empezaron a traer, sus propias ideas y razonamientos humanos, man. Ir en contra, okay, del orden que el Señor ya había establecido. So, básicamente fue un movimiento que dejó a lo sagrado o lo divino de un lado. Okay, y esta gente es lo que hizo, man. Okay, porque cuando ves esta palabra para no engañar a las naciones, okay, into the bottomless pit that he should deceive, que la palabra ahí por engañar es la Strong griega 4105, que es planeo, okay, que significa causar para provocar un desvío, para desviar, okay, para dejar de lado el camino correcto, extraviarse, vagar, alejarse de la verdad, conducir al error, ser llevado al error, okay, porque todo eso vino, okay, cuando empezó el renacimiento, man. Okay, y lo podemos ver, man. ¿Qué engaños vinieron? ¿Qué engaños vinieron después del renacimiento? Humanismo secular. El hombre es el centro, no el creador. ¿Ok? El hombre fue exaltado como la medida de todas las cosas. ¿Ok? Y esto es lo que la escritura nos dijo, man. ¿Ok? Hemos entrado en Habacuc 2 que dijo que en el fin este hombre iba a ser revelado. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 dijo las cosas que tenían que suceder antes de que el Señor venga. ¿Ok? Y específicamente vamos a ir allí porque, ¿ok? Como dice aquí 2 de Tesalonicenses 2, y voy a ir al punto, dice, versículo 7, ¿ok? Porque en este tiempo, cuando Pablo escribió esto era en Roma, en el tiempo de Roma, ¿ok? Eso, 2 de Tesalonicenses 2 y 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿ok? Solo que hay quien al presente lo detiene, que hasta que a su vez se ha quitado de en medio, ¿ok? Eso el Señor no lo había revelado todavía porque tenían que pasar ciertas cosas. ¿Ok? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Eso estaba hablando de un inicuo que el Señor iba a matar con el espíritu de su boca, que es los profetas y su sentencia que ellos iban a dictar, y después con la venida del Señor Yahawashi. ¿Ok? Y yo creo que vamos a saltar en versículo 3, dice 2 de Tesalonicenses 2 y 3, porque estamos viendo de un hombre que es de pecado. ¿Ok? Aquel inicuo. Sí, ahora vamos a saltar al versículo 3, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que eso fue lo que a nosotros nos pasó como una nación. Venimos a ser muertos, como dicen en Ezequiel 37, esa fue nuestra apostasía. Nosotros como una nación quedamos muertos espiritualmente, ¿ok? Sin nuestro poder, sin nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro lenguaje, que fuimos esclavos, no teníamos conocimiento de nada, man. Venimos a ser muertos espiritualmente, man, sin nuestra protección, ¿ok? Eso fue lo que pasó.
Pero después en Ezequiel 37 te explica el proceso de lo que iba a pasar. El Señor iba a mandar el Espíritu Santo, como dicen Apocalipsis 11, que el Espíritu Santo entró en esos profetas o en esos dos testigos que representan el reino norteño y el reino sureño, y se levantaban sobre sus pies. Y los moradores de la tierra tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque se está poniendo en orden y se está, ¿cómo se llama? Anunciando la destrucción. Dice, sin que antes venga la apostasía, que eso fue lo que nos pasó a nosotros, y después, de que vino el Espíritu Santo, ¿qué es lo que iba a hacer? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque a final de cuentas esto va conectado a lo que le va a pasar a este lugar. Este lugar va a perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y un ejemplo básico que podemos ver es lo que ellos tratan de hacer con la NASA. Ellos tratan de salir al espacio y te dicen que ellos han ido a la luna y que han ido a otros planetas, pero eso es mentira. Eso es ¿cómo se llama? La pantalla verde, o últimamente lo que se hace hoy en día es inteligencia artificial, man. Porque no es verdad que puedes hacer eso. Solamente un Dios, un poder, algo extraterrestre lo puede hacer, porque el Señor ha puesto un límite y nadie lo puede pasar, man, a menos que tú no seas de terrenal, man. Tienes que ser extra, fuera de la tierra, y eso solamente es Yahweh, Bahashem Yahawashi, nuestro poder, el Alahayim, Los ángeles, man, a eso que el mundo ignorantemente lo conoce como ovnis, So, como dice, ese es el punto aquí. So, regresando a, que era Apocalipsis 17. Sí, las cosas que hizo después del renacimiento. La ciencia desliga al creador. La ciencia como sustituto de Dios. Dice, la ciencia dejó de verse como una forma de entender la creación y se volvió en el nuevo Dios. Ya ves, porque se pusieron su razón antes del creador. Surgieron filosofías materialistas como el positivismo que niegan lo espiritual. Todo debía probarse por laboratorio, anulando la fe. Y esto se ve, man. Mucha de esta gente, no cree en que por medio de oración y de, ¿cómo se llama? Ungirse con aceite puede ser sanado. Todo tiene que ser por medio de medicina. Dice. O las plantas. Porque a final de cuentas lo que empujan es una solución rápida. Teoría de la evolución. Todas las cosas que vinieron, man. Masonería, ocultismo. Bueno, eso ya existía, man. So, hubo engaño después de eso. Y mira lo que está pasando hoy en día. Mira cómo está el mundo. Tienes LGTB. Diferentes tipos de sexos. Y, las mujeres teniendo derechos. Los hombres siendo completamente contrario a lo que tenía que ser su naturaleza, man. So este lugar ha corrompido el mundo. So vamos a continuar. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. So esta mujer es que estaba sentada sobre una bestia, y esta bestia está hablando, como dice aquí, de 7 cabezas y 10 cuernos. Representan lo que hoy en día se le conoce como la OTAN. Y estas 7 cabezas representan los griegos, los españoles, los franceses, Germania Mayor, Germania Menor, los romanos y los británicos. Sobre todo eso tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esos 10 cuernos representan lo que hoy en día es la Unión Europea. Y todo eso tú tienes que ver su historia. Tienes que ver la historia de las provincias que Roma tenía y por qué esas 5 específicamente, o 6, porque también estaba Gran Bretaña, eran
claves o estratégicas para el Imperio Romano. ¿Ok? Y de esas 7 provincias habían 7 o 10 naciones de lo que hoy se conoce como la Unión Europea. ¿Ok? Y todos ellos tenían ciertos tratados con Roma. No como los tienen hoy en día, porque hoy son más como políticos y más pacíficos, pues. ¿Ok? Y antes no. ¿Ok? Y como pueden ver aquí, man. ¿Ok? Le pueden tomar una foto a esto. ¿Ok? Y como dice aquí. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Ok? ¿Por qué escarlata? Porque aquí nos da algo. Una clave, man. ¿Ok? Porque aquí nos deja saber por qué es que es de este color, escarlata. ¿Ok? ¿Qué es el color escarlata? ¡Pum! Color escarlata es rojo. ¿Ok? Lo mismo que va con Apocalipsis 12. ¿Ok? Y 3 dice, Apocalipsis 12 y 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Ok? O un gran dragón rojo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ok? Y este dragón representa lo que es Roma. ¿Ok? El Imperio Romano, man. ¿Ok? Y otra vez, ¿por qué escarlata? Alright, ¿por qué? Porque nos deja entender qué gente está gobernando, que son los edomitas, man. ¿Ok? Por eso en Apocalipsis 6 habla de ese caballo rojo. ¿Por qué es que el Señor ocupa esto? Porque nos está dejando saber quién lo está gobernando. Porque a final de cuentas, en Cuarta Esdras 6 nos explica quién iba a estar gobernando en el fin. Porque Babilonia la Grande es la última de las naciones, man. ¿Ok? Que van a estar gobernando. Y vamos a ver si lo puedo. Porque como vamos a ver ahorita, man. En Jeremías 50 y Jeremías 49. Jeremías 49 habla. Bueno, ahorita lo vamos a ver, man. Este es Cuarta Esdras 6 y 7 dice, entonces respondí y dije, ¿cuál será la separación de los tiempos? ¿O cuándo será el fin del primero y el principio del que sigue? ¿Ok? ¿Cuál va a ser el fin? ¿Ok? ¿Cuál es la separación de los tiempos? Y me dijo, desde Abraham hasta Isaac, cuando le nacieron Jacob y Esaú, tomó primero la mano de Jacob al talón de Esaú. Y eso está escrito en Génesis 25. Dice, porque Esaú es el fin del mundo. ¿Ok? Que Esaú son los edomitas, man. Tú puedes ver en Génesis 36 y versículo 8 que te dice, Esaú habitó en monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Ok? La palabra Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. ¿Ok? Cuando tú vas a esta gente, ellos no son rojos, no son blancos, man. Son rojos. Lo puedes ver en su color de piel. Ok, y esta es una señal que el Señor nos dejó a nosotros para identificarlo. Ok, porque ellos se han puesto como Dios. Ok, ellos hasta pintaron la imagen del Señor como que era Él. Y no son ellos, man. Estos son los criminales, los que las escrituras hablan como el criminal. Porque estos son los criminales más organizados en el mundo. Ok, y su bendición es la espada. Sus bendiciones son armas de muerte. Ok, su militar. Sus tácticas, man. Ok, todo eso, man, se juzga por el espíritu. Ok, si no es él, ¿quién es? Ok, como dice en Job 9:24, si no es este hombre, ¿quién es? Job 9:24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y cuando vas a esta palabra por impíos, es Rashai, que significa un criminal, alguien que es culpable. Ok, y en 2 de Tesalonicenses habla de ese hombre de pecado. Ya ves, y en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 habla de esa
bestia que tenía nombres de blasfemia. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos han hecho simplemente han hecho corrupción, han hecho engaño, muerte han traído, destrucción. Ok, nada bueno ha salido de lo que estos hombres han hecho. Por eso en Apocalipsis 6 y 4 habla de ese gran dragón, habla de ese caballo rojo que representa una potencia. Ok, que se le fue el poder de quitar la paz de la tierra. Y mira lo que ha pasado. Ok, si no es él, ¿quién es, man? Como dice en Job 9:24. Ok, no lo acabé de leer, pero dice Job 9:24. Y él cubre el rostro de sus jueces. Ok, que ¿quiénes son los jueces? El Alahayam, Yahweh, Bahashem, Yahabushai, los ángeles, los israelitas, man. Ok, que eso es lo que significa la palabra Alahayam. Ok, dice, y si no es, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es este hombre que se autoproclama blanco, porque el blanco representa algo puro, algo limpio. Ok, y se pone como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si no es esta gente que hasta se autoproclaman los como ven aquí, estas ratas, está muy pixeleada, pero ellos se ponen como la gente escogida. Si no es esta gente, man, ¿quién es? ¿Dónde están? ¿Ok? Porque seguramente el Señor tenía que profetizar de esto y de su gente y de esta gente que está haciendo desmadres. ¿Ok? Si no es esta, ¿quién es? ¿Ok? Ok, vamos a ir a Jeremías 49. Y creo que es versículo 17. Dice, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasara por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Ok, eso lo mismo le va a pasar a Babilonia, man, porque como vamos en Jeremías 50 y versículo 1, dice, palabra que Yahweh habló contra Babilonia. ¿Qué Babilonia? La Babilonia la grande, man. Ok, la hija de Babilonia, como está escrito en Isaías 47. Dice, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Ok, eso vamos a saltar en versículo 12, dice, su madre se avergonzó mucho, se afrentó la que las dio a luz. He aquí, será la última de las naciones. Ok, diciendo que será la última. ¿Ya ves? La última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Ok, y cuando saltamos al versículo 39, dice, por tanto, ahí morarán las fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh el Señor. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Quedó desolada. ¿Ok? ¿Y por qué tipo de juicio fue lo que vino, man? Por medio de fuego celestial. Lo mismo que va a pasar en este lugar, man. Ok, el juicio que viene hacia los Estados Unidos o Babilonia la Grande va conectado con los edomitas, man, porque las escrituras también se le conoce como Monte de Seir. Ok, cuando vamos a Ezequiel 35, dice, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Monte de Seir. Ok, que un monte representa un gobierno. Y eso es lo que representa la bestia. Ok, porque la bestia es una congregación de naciones, de edomitas, ok, que están gobernando. Ok, porque todo regresa a una sola gente. Ok. Dice, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Y esto se le fue dado a los edomitas como una bendición también. Cuando regresas a lo que Isaac le dio a Jacob, le dio su bendición y básicamente le prometió el reino. Pero a Saúl también le prometió riquezas y le prometió abundancia. Ok, pero ¿por medio de qué las iba a conseguir? Por medio de la espada. Y todo eso se escribió para que nosotros lo viéramos, man, y lo juzgáramos por medio del Espíritu. Al igual que cuando Monte Seir, porque Monte Seir está allá en lo que hoy se llama Petra, pero no está hablando de esa ciudad, porque esa no está habitada. ¿Ok?
por los edomitas. Man. Esto está hablando de su gobierno, porque un monte representa un gobierno. Ok, eso dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia monte de Seir, hacia este gobierno, hacia esta organización que ellos tienen, man. Ok, dice, y profetiza contra él, ok, contra este imperio. Dice, y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Ok, ¿y qué es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? Quedó en desierto y en soledad. Ok, dice, a tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Yahweh. Ok. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Yahweh el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Ok, y aguanten esto, man, porque esto va a hablar de lo mismo que está hablando en Apocalipsis 17, man. Ok, cuando habló de que estaba ebria de la sangre de los santos, porque los santos son los hijos de Israel. Ok, de acuerdo a lo que dice en Salmo 148 y los últimos versículos, man. Ok, dice, ¿dónde está? Ya, pues sigue su juicio, man. Ok, eso cuando vamos a Isaías 34, porque esto va de la mano, dice, porque monte de Seir tenía o tiene una capital. Y quiero ver... ok, ve para allá, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ve para allá. Un momento aquí. Ya va a ser aquí en Isaías 34. Ok, porque esto está hablando del juicio con las naciones, man. Pero específicamente, ok, habla de, como dice aquí Isaías 34 y 5, porque en los cielos se embriagará mi espada, que esto está hablando de los misiles nucleares. Ok, que los misiles nucleares es el instrumento que el Señor va a usar. Ok, que las naciones tienen. Ok, dice, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ok, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, que esto representa a la gente. Ok, dice, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. Ya ves, porque eso habla de un juicio final, man. Y en versículo 3, en versículo 4, te explica qué es lo que va a pasar, man. Ok, dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Ok. Y esto es lo que está hablando. Ok, esto es lo que está describiendo. Ok, cómo se enrollaban los cielos como un libro, man. Ok, dice Isaías 34 y 4, dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Ok, y esto es lo que está representando. Misiles nucleares es lo que va a pasar aquí, man. Ok, porque eso va conectado a lo que dice en... ¿qué es esta escritura, man? Joel. Ok, Joel 2. Y aquí te explica, ok, qué es lo que iba a pasar. Y te da un detalle de lo que va, de qué es lo que son, ¿eh? Ok, dice, versículo 3, voy a ir al punto, dice, delante de él consumirá fuego. Tras de él, well, ¿sabes qué? Voy a empezar, del versículo 1. Joel 2 y 1 dice, toquen trompeta en Sion y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Ok, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás,
ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ok, esto está hablando de algo que nunca ha pasado. Ok, que no ha pasado y nunca más va a pasar. Porque está escrito, porque fue creado por un propósito, man. Ok, y dice, y aquí viene su descripción. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Diciendo que antes de que tocaran, la tierra iba a estar en su estado de un paraíso. Ok, dice, y detrás de él como desierto asolado. Diciendo que cuando toquen, todo iba a pasar, iba a haber desolación. Ok, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Ya ves? Solo los elegidos, man. Y eso va a ser por medio de lo que los cristianos llaman creo que ascensión o algo así. No, pero esto va a ser por medio de carros celestiales, man. De carruajes celestiales que el mundo conoce como un ovni. ¿Ok? Y así de ridículo que a ustedes se les puede parecer, man. ¿Ok? Porque al final de cuentas esto es, como dijo Pablo, man. 1 Corintios 1 y 21. Ok, voy a ir al punto en versículo 21, man. Dice, agradó a Yahweh, Bahashem Yahawashi, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya ves, porque a muchos de ustedes, man, se les hace loco. Y está bien, tienes que estar un poquito loco para creer en el Señor, man. Ok. Porque este mundo considera loco la verdad. ¿Por qué? Porque han sido engañados y han sido embriagados con esa copa de oro que fue Babilonia, man. Ok, y ahorita regresamos a Apocalipsis 17, solo que todo esto va a ¿cómo se llama? A enmarcar lo que se está escribiendo, porque al final de cuentas estamos viendo una sentencia que está siendo puesta sobre esta ramera, y estamos viendo que esta ramera va, ¿cómo se llama? Va conectada con los edomitas y la última de las naciones, man. Ok. Dice Joel 2 y 4, su aspecto como aspecto de caballos y como de gente a caballo correrán. Ok, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego se consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espalda no se herirán. Sobre la espada no se herirán. ¿Ok? Man. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Ya ves, y esto refuerza la idea, o no la idea, lo que dijo aquí ni tampoco habrá de quién de él se salve, porque cuando trae esto es lo que en las escrituras, Jeremías, escoba de destrucción, creo que es 51. Isaías 14 y 23, que esto, ¿qué es lo que está hablando, man? Ok, esto está hablando de Babilonia también, man, se está burlando de Babilonia, man. Ok, eso como dice aquí, versículo 23. Dice, la convertiré en posesión de erizos y en pantanos. La barreré con la escoba de la destrucción, dice Yahweh de los ejércitos. Aquí cuando tú ves una explosión nuclear, porque eso es lo que podemos ver, o una bomba atómica, o que actually ya hay videos de inteligencia artificial creados de cómo es una explosión. Ok, una explosión nuclear, man. Y ustedes, hermanos, lo pueden ver. So vamos a continuar aquí. Alright, so Joel 2 y versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se escurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ok, y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ok, y la otra
la otra gran parte que el Señor pone es que te da el juicio y lo que va a pasar, pero también te da la puerta de arrepentimiento. ¿Ok? Porque cuando bajas a versículo 12 hasta 18, dice, y Yahweh solicitó por su tierra, y Yahweh solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Ok? Y de su pueblo tiene un remanente, ¿ok? Que fue designado, que fue desde el principio designado a salvación. ¿Ok? So vamos a continuar aquí en Apocalipsis 17 y 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia roja, ¿ok? Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, ¿ok? Esta mujer tenía riquezas, porque eso es todo lo que significa todo esto, ¿ok? Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y eso es lo que vimos en Jeremías 51, ¿ok? Que ese cáliz representa toda esas maneras, su filosofía, sus modas que Estados Unidos embriaga a la gente, ¿ok? Con todo lo que ellos han hecho, ¿ok? Porque en Apocalipsis 13 te explica... un momento. En Apocalipsis 13 te explica que cuando fue la herida de muerte sanada, ¿ok? Porque está hablando de lo mismo. Apocalipsis 13 y 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su reputación es blasfemia, ¿Ok? Esta es la gente que va en contra del Señor. Esta gente no tiene respeto por lo divino. ¿Qué es lo que significa blasfemo? ¿Ok? Hablar en contra de lo divino. No mostrar respeto. ¿Ok? Dice, versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó después de esta herida mortal siendo sanada? Que esto es lo que representa cuando Roma decayó y su gente. Y después vino la era del Renacimiento. ¿Ok? Que fue Roma. Porque ellos pudieron haber usado cualquier otra cultura, Pudieron haber adoptado la cultura de los moros, pero no. Porque no usaron la de la cultura greco-romana, O pudieron haber usado otra cultura, mongola, lo que sea, pero esto fue una señal para nosotros identificarlo. ¿Ok? Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, después de que fue sanada, que fue cuando después del Renacimiento y a final de cuentas se culminó con América siendo establecida, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ya ves? Porque eso es lo que pasó, se maravilló y toda la gente adoró, siguió sus maneras. ¿Ok? Versículo 5, Apocalipsis 17 y 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Ok? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? Porque como vimos en el principio, era una gran ramera. Y esa gran ramera representa una maestra. ¿Ok? Y eso regresa a lo que dice en Nahum 3 y 1. ¿Ok? Porque Nahum está profetizando con la antigua Nínive. ¿Ok? Pero en las escrituras, Nínive, Egipto, Sodoma y Gomorra aplican a lo que hoy en día es Babilonia, ¿Ok? Porque tiene mismos aspectos que adoptó. ¿Ok? Dice Nahum 3 y 1. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria. Y esto aplica igual a este lugar, porque este lugar fue construido por medio de sangre. Y eso te da de referencia en Habacuc 2. ¿Ok? Todos los castigos que esta gente ha hecho. Dice, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje.
Ok, so vamos a continuar en versículo 4. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia. Ok, por eso es que todos lo veían como que, wow, esta mujer. Ok, por eso cuando Juan se maravilló, el ángel le tuvo que decir, hey, ¿por qué te maravillas? Te voy a explicar lo que es esto, man. Ok, dice, maestra en hechizos. Ya ves, porque era la maestra, era la gran ramera, man. La mega ramera. ¿Por qué? Porque estaba hablando de rango. ¿Ok? De importancia. O no de importancia, sino de rango, man. Porque cuando vas a esa palabra, como dice, of the great whore, son megas. G31 y 37. No, 3173, que significa grande. Ok. De su forma externa. Un momento. De forma externa o apariencia, de edad, como dice aquí, utilizado de intensidad y sus grados, con gran esfuerzo de los afectos y emociones de la mente, violento, poderoso, fuerte, okay, predicado de rango, como perteneciente a personas eminentes por capacidad, virtud, autoridad, poder. Ya ves, este es una maestra en engaños, en hechizos. ¿Ok? Maestra de hechizos, continuando, dice, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ya ves, y esto es lo que este lugar hizo. ¿Ok? Por eso, regresando a lo que dice en Jeremías 51, que copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la gente. Y mira cómo está la gente, man. ¿Ok? Que no han, no toda la gente adoptó cristianidad, pero su forma de democracia y diferentes influencias que este lugar tiene. ¿Ok? Porque, como dice aquí, man. ¿Ok? ¿Dónde está? En el último versículo dice Apocalipsis 17 y 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad, que ya vimos eso, okay, que representa a los Estados Unidos, man, que reina sobre los reyes de la tierra, okay, y esa palabra por reina no quiere decir que tiene algo físico, man, como dice aquí, dice, no se refiere necesariamente a un territorio geográfico, sino a la autoridad o influencia soberana que alguien ejerce. ¿Ok? Porque cuando vas a esa palabra, reigned, basileia, si se dice así, a ver. Strong's G 932, Basileia. Salaki, hermanos. Sí, la primera vez se escuchó mucho, pero 932. Ok, so aquí, basileia, dice poder real, reinado, dominio, gobierno, y como dice aquí, no debe confundirse con un reino real, sino más bien con el derecho o la autoridad para gobernar un reino. Ok, y aquí tengo un poco de información de cómo es que Estados Unidos ejerce eso, man. Ok, una influencia, una autoridad, ok, sobre alguien. Como dice aquí, ¿cómo se aplica esto a Estados Unidos? Influencia dominante, no necesariamente territorial. Estados Unidos no gobierna legalmente en otros países, pero su poder económico, militar, tecnológico y cultural es tan fuerte que controla decisiones de otros gobiernos, impone sanciones o premia economías, exporta leyes, políticas, cultura y valores morales. ¿Ya ves? Eso es la palabra basileia, un reinado sin corona, una dominación sin conquista física, pero con total control del sistema. Ya ves que eso es lo que ejerce este lugar, por eso todo regresa a quién es el dueño de como dice en Job 9:24, man. ¿Ok? Continuando en Apocalipsis 17, dice,
Apocalipsis 17:6 dice, vi a una mujer ebria de la sangre de los santos. Y ya vimos esto, man. Ok, porque ¿qué es lo que hizo este lugar, los Estados Unidos? Ok, cuando vino aquí a las Américas, a los nativos americanos, que son los gaditas, o a los llamados mexicanos, que son los isacaritas, a Rubén, que son los llamados indios seminoles, cuando trajo a Judá, Benjamín y Leví, que son los que se les llaman los afroamericanos. Esos son los santos, man. Ok, los santos son los israelitas. Ok, dice, y de la sangre de los mártires de Yahabushai. Ok, porque la palabra por mártir significa un testigo. Ok, y eso lo vimos en Apocalipsis 11, man. Ok, dice, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, se maravilló. En versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer. Ok, porque este es un misterio. Esto no es una actual mujer, man. Ok, dice, y de la bestia que la trae, de la bestia que la carga. Ok, y en este sentido, Europa carga a los Estados Unidos, man. ¿Por qué? Porque es un apoyo. Ok, yo le pregunté a ChatGPT cómo es que los Estados Unidos carga, o más bien la Unión Europea carga. Ok, un momento. ¿Cómo la Unión Europea carga? Damn. Es que de tantas preguntas que le ponemos, man. No, creo que no lo pregunté aquí. Aquí está. Dice, razones por las que se diría que la Unión Europea carga a Estados Unidos. Dice, sostiene el orden internacional liberal. La Unión Europea es un socio económico de peso. Porque a final de cuentas, man. Ok. Como sirve de base militar. Porque a final de cuentas lo que dice la escritura. Ok. En Apocalipsis 17 y 13. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok, por eso es que se ve que va sobre esa bestia, man, porque los Estados Unidos es la que toma la última decisión. Ok, es el líder principal de la OTAN, porque eso representa una alianza militar. Ok, y como se dice aquí, a ver. Un momento. Dice, Estados Unidos es el líder de la OTAN, tanto militar como políticamente, desde su función hasta hoy. Okay, esta no es una sola percepción, es una realidad estructural, histórica y estratégica. Okay. Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos es el líder de la OTAN? Porque es comandante supremo militar. Ok, porque el comandante supremo militar siempre es estadounidense. Ok. Estados Unidos aporta la mayor parte de su presupuesto militar. Estados Unidos provee la infraestructura de inteligencia, tecnología y logística, man. Estados Unidos decide la agenda estratégica. Europa no tiene liderazgo militar independiente. No hay ejército europeo real, no hay sistema nuclear europeo autónomo, siguen dependiendo de Estados Unidos para protección estratégica. ¿Ya ves? Continuando, dice, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos, y eso ya lo vimos. Dice, la bestia que has visto era y no es, porque esto se le fue dicho a Juan en el tiempo de Roma. Ok, la bestia que has visto era y no es, porque es una visión. Ok, y está para subir del abismo e ir a perdición, porque esto va de lo que vimos en Apocalipsis 13, que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso es lo que pasó aquí. Ok, dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Por qué? Porque tomaron y se dejaron llevar por estas mentiras y por ese engaño, por ese vino que esta ramera hizo. ¿Ok? Porque querían beneficiarse y tomar parte
de este lugar. Y lo puedes ver en todos lados. Todos quisieran estar aquí. Bueno, a un punto, porque todo lo que está pasando aquí con este vato, man. Alright, so, versículo 19 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. ¿Ya ves? 5 de ellos han caído. Uno es. ¿Por qué? Porque uno es el sexto que está hablando del dragón, que es Roma. Dice, y el otro aún no ha venido. Que es Gran Bretaña. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y eso es lo que pasó. Porque cuando vino el Renacimiento, pasó diferentes sucesos. ¿Y qué es lo que pasó después? Vino el cambio, que lo podemos ver en las guerras de Francia. Porque Francia era un lugar estratégico y significativo para el control que se tenía anterior, como el papado, y una monarquía, y después que fue quitado Francia, que vino las guerras napoleónicas, pero después que vino, Gran Bretaña se estableció. Y en su apogeo no fue muy grande. Su apogeo duró como 100 años, man. Unos 80, 100 años. Porque esto está hablando de Gran Bretaña. Y después, ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos siguió con ello, man. Porque como dice aquí, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y eso está diciendo que no hay 7, son 6. Pero esto conecta con lo que dice en Apocalipsis 13, que su herida mortal fue sanada. La sexta resurgió y va a la perdición. Y es lo que está pasando en este lugar. Esa perdición va a ir en destrucción. Y es todo lo que vimos. El juicio que le iba a pasar a los edomitas, a Monte Seir y su capital Bosra, que a final de cuentas este lugar va a ser el epicentro de juicio, man. Dice, versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por eso en Daniel 2 te habla de la imagen y te habla de 10 dedos que son de barro y de hierro. ¿Por qué? Porque eso representa lo que son estas Naciones Unidas, man. Unas de ellas son fuertes, unas de ellas no son. No tienen una solidificación, no hay un, no, Estados Unidos dice una cosa y lo ve para sus propios beneficios, pero los otros no concuerdan con ello, man. ¿Por qué? Porque hay un desnivel. Dice, y eso lo vimos cuando Trump estaba diciendo de que los miembros de la OTAN no aportan lo suficiente y tienen que aportar más. Dice, estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ya ves, esto era una alianza. Que eso es lo que lo estamos viendo con la OTAN, man. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque esto a final de cuentas es lo que se habla en Apocalipsis 12 y 7. Cuarta Esdras capítulo 13. Apocalipsis 19. De cómo el Señor iba a venir. Dice, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ya ves, este juicio que acabamos de ver en Jeremías, Isaías, Ezequiel, todo eso, man, con fuego es porque está reservado para ir a perdición, porque es por medio de fuego nuclear. Por eso el Señor tiene listas esas armas, man. Y cuando tú ves a este hombre, a este Donald Trump, él está haciendo que todos lo odien. Por los aranceles que impuso, por decir que América primero y dejar a sus aliados, por imponerles más, más dinero por la alianza de la OTAN, que hasta amenazó salirse. Eso él está haciendo movidas que está haciendo enojar a sus aliados y a todos, man. Porque a final de cuentas, la escritura habla de que Israel
las estas llamadas, los que se autoproclaman la gente del Señor, okay, los iban a arrastrar. Creo que es Jeremías. Un momento. Un momento aquí. Un momento. Estaba... Bueno, lo voy a agarrar aquí. Ok, y esto, regresando a lo que estábamos hablando, porque esto está hablando de Edom. Ok, so como dice aquí, Jeremías 49:20 dice: Por tanto, oíd el consejo que Yahweh ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente, no, porque tienes que ir a la KJV, porque Reina Valera no lo dice bien. Ok, so como dice aquí, traducir. Dice: Por tanto, escuchen el consejo del Señor que ha tomado contra Edom y sus propósitos que ha destinado contra los habitantes de Temán. Seguramente el más mínimo o el más pequeño de la manada o del rebaño los sacará. Seguramente hará que sus moradas sean desoladas con ellos. ¿Por qué? Porque esto está hablando de lo que el mundo conoce como los judíos, los que se autoproclaman la gente de Dios. ¿Okay? Ellos van a hacer que los Estados Unidos salgan a pelear por ellos. Y eso eso va a traer Rusia y sus aliados, man. ¿Ok? Porque las cosas ya están en posición solamente para que se desarrollen. Pero antes de que esto suceda y reviente todo y este lugar sea destruido, la marca de la bestia tiene que ser implementada, man. ¿Ok? So, continuando en versículo 17, man. Ok, dice: y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:17 dice: porque Yahweh, Bahashem Yahawashi, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ya ves, porque a final de cuentas todo esto es el propósito del Señor. Ok, todo esto el Señor lo controla, el bien y el mal. El Señor es, el Señor, todo esto es su obra, man. Ok, so, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, so man, esto es básicamente el punto. Espero que esto haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahak Wadash. Hasta la próxima, Shalom.